Una pregunta, ¿ustedes quieren conocer cómo es el ejecutivo logístico del 2021 frente a la revolución tecnológica? Pues esta respuesta nos la va a dar nuestro próximo panelista, que viene desde Honduras. Hablamos del doctor Héctor Vázquez Rodríguez. Él es fundador y director del Centro Logístico Hondureño, CELON. Es experto en logística y cadena de suministro con más de 20 años de experiencia en organizaciones nacionales y transnacionales. Es ingeniero industrial y de sistemas y de ingeniería en gestión logística, con certificaciones en Logistics and Research Internacional, en logística y cadena de suministro, gestión de procesos de calidad, entre otras certificaciones. Al doctor Héctor Vázquez, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este tercer Congreso Internacional de Gerencia de Operaciones y Logística. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. La verdad que es un verdadero placer ser parte del equipo y sobre todo la oportunidad que nos brindan de poder compartir mucha de la información con todos los asistentes del día de hoy, sobre todo también con los especialistas que nos han estado acompañando durante toda la jornada, ya es jornada desde ayer hasta el día de hoy, pero ha sido una jornada bien interesante, sobre todo con mucha información y mucha datos por compartir, datos e información que definitivamente nos puede permitir formarnos como profesionales, específicamente del sector logístico, asimismo como estudiantes, promotores y aquellos que están en esta etapa de formación para elaborar o para ejecutar toda la gestión logística que actualmente tenemos. El Congreso Internacional de Gerencia, Operaciones y Logística, dado en la ciudad de Medellín. El tema que vamos a compartir el día de hoy es Ejecutivo Logístico 2021 frente a la revolución tecnológica. Y es que, bueno, hemos escuchado una gran cantidad de información y nos hemos dado cuenta también de muchos datos relevantes con respecto a todo el tema logístico, pero hay una situación. ¿Estaremos nosotros preparados en este momento para ejecutar? ¿Cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos o las que debemos buscar para poder ejecutar una gestión de operaciones y de logística que permita a las organizaciones, sobre todo, unos costos ad hoc a las necesidades? Esa es parte de la respuesta que vamos a contestar en esta mañana de hoy. Quiero aprovechar también para generar un preámbulo, y para generar ese preámbulo pues no es más que un poco de datos. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra situación actual? Y sobre todo, ¿cuáles son los resultados que esperamos en el mediano y corto plazo? Como bien indicaba Luis, bueno, me presento por ahí, Héctor Vázquez, como actualmente estamos en la dirección de operaciones, ejecutando algunos proyectos directos. Personalmente, más de 20 años de experiencia, algunas áreas en las que me he tenido la oportunidad de desempeñarme, de la gestión del desarrollo, administración y puesta en marcha de operaciones import-export. Centroamérica, como tales, somos alrededor de 5 países y de ellos pues hay 5 fronteras, así que el movimiento transfronterizo es bastante fuerte y requiere mucha operación. El tema también de los Sales Operation Planning, reestructuración de las cadenas de suministros, implementación de indicadores y análisis y evaluación del diagnóstico en gestión comerciales. Algunas empresas en las que he tenido oportunidad de gestionar, Grupo Kuhn Nissan, UPS, KX Logistic, por salud, temas de distribución y consumo masivo, como es Avon, Sentia, distribución también para alimentos, como Grupo Bimbo, algunas marcas de tercerización, como es la Walmart, Honda, Claro y Tigo. Algunas de ellas me imagino que conocidas para ustedes, algunas otras no, pero es precisamente la gestión que se realiza. El índice de la presentación que le hemos preparado para el día de hoy, primero vamos a identificar un panorama mundial económico, dónde estamos parados y cómo la logística nos afecta la gestión que sucede actualmente en el mundo. Como segundo punto, la logística 4.0, la revolución tecnológica en la cadena de suministros, ¿verdad? Cómo ha avanzado esta revolución y cómo impacta también nuestra gestión como tal. Tecnologías habilitadoras claves para optimizar la cadena de suministros y las principales características del profesional logístico de la industria. Y cerramos con unas reflexiones a futuro y conclusiones. El panorama mundial, bueno, estamos en una temporada COVID, en un año COVID y con una sarta de informaciones y de situaciones que día con día nos llenan de datos. Y como pueden ver ahí, no sé qué tan interactiva puede ser, pero sí importante identificar en qué momento nos encontramos en este momento. ¿Ya superamos la primera ola de COVID o estamos ya específicamente
Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y le leo sus mensajes. Me voy a acercar por aquí, ustedes me indican si se escucha mejor. Les comentaba, ¿estaremos en esa primera ola o estaremos ya en la segunda ola, que es la que viene después de una pandemia o después de una situación como la actual, que es una recesión? Es interesante identificar en qué momento nos encontramos para que con ello podamos plantear cuáles van a ser las soluciones, cuáles van a ser la toma de decisiones que nosotros generemos en el corto y mediano plazo. Y es interesante, ¿verdad? Podemos decir que actualmente los países de Centroamérica y América del Sur todavía no están en una vacuna al 100%, significa que tenemos una gran oportunidad en este momento para sortear esta situación como es la pandemia. Aprovecho el momento y les digo, ¿verdad? Hay que mantener todas las medidas de bioseguridad, siempre su tapabocas, gel de manos y el distanciamiento. Pero posterior a ello, viene una etapa fuerte que ya estamos sintiendo algunos impactos, como lo es la recesión económica. Una recesión económica que no es más que un paro en la movilidad del efectivo, el circular se detiene, la inversión se acorta y sobre todo las organizaciones buscan aminorar sus gastos. Y ahí específicamente donde la gestión de operaciones y logística trabaja. ¿Por qué? Trabajamos al mínimo, las empresas buscan en la manera de lo posible pues obtener aquellas utilidades, que es el principio de la organización y de la empresa como tal. Nosotros como ejecutivos también buscamos que estas organizaciones generen utilidades, generen y aporten al negocio, y para ello tenemos que impactar a través de procesos finos, tal cual como veíamos en la presentación anterior. ¿Qué dice la OIT con respecto al trabajo? Porque si vamos a hablar del ejecutivo, tenemos que saber cuál es la situación actual. La Organización Mundial del Trabajo, como lo he llamado la OIT, estima que entre 5.3 y 24.7 millones de personas perderán su empleo. Es una realidad. Una comparación puede ser la crisis financiera que vivimos allá por el 2008-2009 y con un desempleo mundial que aumentó en ese momento en 22 millones de personas. Está claro que la estrategia actual de autoaislamiento, que es la que estamos viviendo en ese momento, pues impacta mucho y no es sostenible, y más en economías endebles como las de Latinoamérica, donde vivimos, ¿verdad? Donde definitivamente cualquier situación de esos impacta directamente. Sabemos y conocemos que en muchas de nuestras economías el 60% es impulsado a través de la economía informal y del emprendedurismo. Entonces, ahí es donde este impacto genera mucho más dolor a estas economías y donde nosotros como profesionales debemos estar preparados. Continuando con la información que nos comparte la OIT. Ahí, muchas gracias. Estamos declarando oficialmente que la economía cae en una recesión y ese es un comentario que nos hace el Banco de América a sus clientes, una de las instituciones con mayor antigüedad y sobre todo con una fuerza económica bastante relevante. La OIT hace mención de eso. En la pantalla inferior derecha ustedes pueden ver la tasa de variación del porcentaje, hablando del Producto Interno Bruto, cómo se mueve a lo largo de este cuatrimestre de este año, ¿verdad? Y cuál es el proceso de recuperación. Bajo todo Bajo toda perspectiva, en ningún momento superamos donde nos encontramos al inicio. O sea, puede llevarse un año, año y medio específicamente, en el proceso de poder recuperar toda la economía, hasta 2 años, todo depende de la agilidad con la que nos movamos y sobre todo que la economía vaya desarrollándose en el corto o mediano plazo. Los economistas de Morgan Stanley dijeron en su informe hace algunos días que el Producto Interno Bruto estadounidense caería un 30.1%, impulsado mucho de esto por el desempleo. Y de ahí vemos algunas actividades como algunos desembolsos que se han dado para los emprendedores en Estados Unidos y en algunas otras regiones. Entonces, es precisamente eso. Ese es el panorama sobre el cual estamos parados y esta es una realidad. Hablemos un poco de ya el sector logístico. ¿Qué dice el señor Jeff Bezos? Y pueden seguirme la lectura ahí precisamente. Insta a los trabajadores despedidos de restaurantes, de bares y todos aquellos lugares donde la atención uno a uno, el one-to-one, se ha visto impactada, a buscar, precisamente a que busquen sus empresas para poder contratarlos. Más de 100.000 plazas funcionales, muchas de ellas en América Latina también, están específicamente ayudando para realizar entregas. Se ve un impulso fuerte en todo el tema del comercio electrónico, se ve un impulso fuerte en todo el tema de la distribución de última milla y todo esto definitivamente está impactando. Hubo una baja en la atención uno a uno,
pero la atención del servicio de domicilio se ve con una gran oportunidad. Veíamos en algunas presentaciones anteriores, tuve la oportunidad de verlas, un crecimiento importante, cerca de un 15-20%, impactado en América Latina por Brasil, Chile y Colombia. Eran como los tres países que generaban mucho mayor crecimiento a nivel de comercio electrónico. Significa pues que tenemos que estar preparados para gestionarnos desde el punto de vista del sector económico, hablando específicamente del comercio electrónico. Esta foto yo creo que solo le faltan los colores, pero es mucho de lo que hemos visto actualmente. 1918-1920, la gripe española, 40 millones de personas impactadas en todo el mundo, considerada hasta ese momento la más devastadora. No se contaban con todas las medidas, no se contaban con algunas situaciones, y aún así ustedes pueden ver imágenes muy similares a esta actualmente en toda Latinoamérica. O sea, ¿qué decimos con ello? Tenemos hasta cierto punto, el mundo tiene la experiencia, de repente ninguno de los que estamos aquí vivimos una situación como esta, pero el mundo tiene la experiencia y hay comportamientos que se repiten, así como situaciones que en la vida que nosotros por A o B situación se repiten, también estos comportamientos se repiten. Por eso es importante identificar qué sucedió. Y es que se indica, se menciona que es un cambio de realidad. El mundo será diferente después de esto. Lo peor que puede suceder es que esperemos que todo vuelva a la normalidad, que esperemos a las reuniones masivas, que esperemos que todo se repita como lo conocíamos. Eso está muy lejano de serlo porque caemos también nosotros en algún comportamiento que nos permite adoptar este tipo de tecnologías en el menor tiempo posible. Pero para poder adoptar estas tecnologías, también tenemos que estar preparadas para poder incluirlas en nuestro catálogo de habilidades. Las epidemias son un cambio de realidad y este es un cambio de realidad. Hablemos de la crisis SARS, todo el mundo veía las imágenes y veíamos cómo el continente asiático estaba utilizando mascarillas. Para nosotros era extraño, decíamos qué está sucediendo. No cruzó fronteras, no fue transcontinentes, se quedó ahí. Les voy a dejar de tarea la pronunciación de ese volcán por ahí, ¿verdad? Que fue en el 2010 con una erupción cerca del 14 de abril, aproximadamente 10 años. Y vean cómo las crisis se van incrementando, vamos a decirlo así, a lo largo del tiempo, se van repitiendo con mayor agilidad o mayor facilidad. Mucho más intermitente, la intermitencia es mucho más corta, o sea, en mucho menos tiempo. 2002, 8 años más tarde 2000, el tema del volcán, pues que detuvo específicamente todo el tránsito aéreo en Europa, en el norte de Europa específicamente, afectando más de 10 millones de pasajeros. Muchos de nosotros no nos dimos cuenta de esta situación. 10 millones de pasajeros. Bueno, Colombia en este momento creo que anda alrededor de 50 millones de habitantes, 55 millones de habitantes. Imagínense lo que estamos hablando entonces ya con 10 millones de pasajeros impactados. Vean esta gráfica donde podemos ver el comportamiento económico de todo el sistema económico mundial, valga el juego de palabras. Y hablamos desde 1930. Por allá, la Gran Depresión, se hablaba que era el fin del mundo, y rápidamente, si vemos en la imagen azul, lado izquierdo, específicamente donde está el año 1930, cómo se retomó la economía, pero no se logró en ningún momento, en primera instancia, llegar al pico donde se encontraba. La Gran Depresión, allá por los años 30, se ve una recuperación a lo largo de los 5 años. Llega a un término medio. Por ahí, la Segunda Guerra Mundial, que también se mencionaba como, se decía que era el fin del mundo y todas las situaciones, decae nuevamente la economía por los años de 1940, 1944, y hay un proceso de recuperación ágil. Ágil, vamos a hablarlo así en el sentido de las palabras, inmediato en los siguientes 4 o 5 años. Puede ser que estemos viviendo específicamente ese momento. 4 o 5 años. Y lo pueden ver aquí. Desde 1942-44 hasta 1947 aproximadamente. 49. Previo a 1950. Hay una aceleración en la recuperación económica. Después podemos ver el comportamiento y no se repite hasta la crisis del petróleo en 1980, entre 1979, 78, 1980, hubo una nueva crisis. El tiempo de recuperación fue relativamente más extenso. Entre crisis y crisis también hay un tiempo que podemos analizarlo desde el punto de vista de la demanda, podríamos decir que hubo un lead time mucho más largo. Y desde 1980
fíjense bien cómo va el tiempo. Desde 1940 a 1980, toda la economía crecía y se ve un impacto. ¿Cuándo se repite una crisis? Bueno, sigue creciendo la economía, pero de 1980 al 2010 ya no hay los 40 años que vimos en la primera parte. De 1980 al 2010 son 30 años. Correcto. Y dice la burbuja del dot-com. Todo el tema que de repente muchos de nosotros, si no hemos tenido la información para poder conocerlo, leamos un poco acerca de la gran crisis del punto com, como se le llamaba. Hubo un impacto en la economía, estábamos alrededor de esta altura, hubo un decremento y como en menos de 10 años se recupera la economía. No llega a su pico como estaba por allá en los años 2000, 2002, 2004, ¿verdad? El impacto se ve notorio, nos empezamos a recuperar en los próximos 5 años, siguiente año 2002, 2005 y en el 2010, 2008, 2009 una nueva recesión. La repetición está mucho más corta, si ustedes ven, cada crisis se ve mucho más cercana. Y ahí por el 2008, la gran recesión económica, como es llamada, a otro impacto fuerte, y de ahí nos recuperamos hasta que llega el coronavirus, ¿verdad? 2019, 2020, y vemos cómo está impactando nuestras economías. Y de ahí sale una pequeña, vamos a decirlo así, pregunta, ¿verdad? Que tenemos que definitivamente tener claridad nosotros. ¿Consideramos nosotros que existen oportunidades? Y si es así, ¿qué necesitamos para superarlas? Vean cómo cada una de las depresiones y cada uno de los impactos se ve eh, en el desenlace económico de del mundo en general, pero cómo a través de los años podemos ver los comportamientos posteriores a la crisis. Y de ahí la necesidad de conocernos como ejecutivos para identificar la oportunidad que podamos tener. Hablemos de la logística 4.0, la revolución tecnológica de la cadena de suministros como tal. Y es que se caracteriza, me imagino que ya han tenido la oportunidad de ver todas estas gráficas, pero es importante traerlas a cotación nuevamente. 1784, la industria 1.0, y hablamos de todo el tema de vapor, la industria 2.0, generando algunos procesos en línea. Henry Ford es uno de los destacados en ese momento, con su creación, el automóvil en ese punto. Después entramos a procesos de automatización en la industria 3.0. Y en este momento en el que nos encontramos, la revolución 4.0, ya hablando del Internet de las cosas, de las redes y de esa combinación del robot, vamos a decirlo, porque se está incluyendo. Por ahí mencionábamos los ERP, cómo poder generar algunos mapas con los WMS, el Warehouse Management System, que son administración de almacenes, ¿verdad? Sistemas para administrar almacenes y muchos otros sistemas que definitivamente nos ayudan a controlarlo. La industria se ve influida por esta tendencia. Lógicamente, los procesos también se impregnan de la aplicación de habilidades digitales. ¿Y qué sucede? Cada proceso que nosotros conocíamos, desarrollo, desde generar un pseudocódigo, un diagrama de flujo, también en este momento tiene que incluir la tecnología, porque la toma de un inventario, la preparación para poder hacerlo, conlleva conocer los procesos tecnológicos actuales para poder incluirlos y con ello aminorar la inversión y generar un flujo apropiado para cada una de las organizaciones en las que nosotros estemos. ¿Qué es la revolución 4.0? ¿Qué es ese tema de la logística 4.0? Es específicamente incluir en cada uno de nuestros procesos todo el tema tecnológico. Y mucho de ello va relacionado al tracking, mucho de ello va relacionado a identificar posiciones, a identificar al manejo de la gran información y sobre todo a conocer cómo la IoT también está impactando la vida de cada uno de los hogares. Y por ende, esos hogares son consumidores de muchos de los productos que nosotros generamos y distribuimos, administramos en todo momento. El transporte, la distribución, es una combinación intralogística o logística de la planta donde podemos encontrar o generar trazabilidad de cada uno de los productos. Hoy en tiempo podemos identificar dónde está el lote del producto, la distribución y cuál es el que está teniendo en el mercado. Entonces, ¿cómo incluirlo? Se refiere entonces la logística 4.0 a aquellas tecnologías aplicadas a toda la cadena de suministros que conectan digitalmente con proveedores y con clientes. ¿Cómo entrelazamos desde la industria, como lo pueden ver aquí en la imagen superior derecha, la industria, cada uno de los sectores,
acoplamos esto desde la Big Data, GPS, RFID y todo este códigos de barra también que se siguen utilizando y seguimos utilizando, geolocalizaciones, mapeo, diseño de rutas, reestructuración de rutas, Garmin, GPS, cómo incorporar toda esa tecnología a nuestros sistemas logísticos es parte de las habilidades que el profesional logístico debe tener. Y es que hay beneficios directos de poder incluirla, claro que sí. Y uno de los principales beneficios que nosotros podemos tener a incluir la tecnología 4.0 es específicamente el poder minimizar el gasto, ¿verdad? Minimizar el costo operativo de muchas de nuestras operaciones, valga el juego de palabra, y dónde se ve influenciada, específicamente en qué proceso logístico se ve influenciada en esos beneficios. Planificación de la producción, hablando siempre de la demanda, optimización de los envíos, reducción de los stocks, de los inventarios, mejora en las rutas, sobre todo el tema de la geolocalización de los productos, la trazabilidad de cada uno de ellos, destinos, vehículos. Además, garantizamos, como bien indicamos, dónde está el lote de productos, cuál ha sido la distribución adecuada, cuál ha sido la distribución y si esta distribución es adecuada. Esos son como muchos de los beneficios que nos incorpora, que nos brinda el tema de la tecnología en todos los procesos logísticos. Y es que hoy no está lejano, no es externo todo esto. Esa mano junto con la cibermano que vemos por ahí definitivamente es una realidad actual y ya en este momento lo podemos ver en muchas de las cosas. Algunas de las tecnologías habilitadoras claves para optimizar la cadena de suministro. Vamos a puntualizar varias. ¿Cuál es la intención? Ya vimos el panorama mundial, ya ustedes conocemos, todos conocemos dónde estamos parados, cuáles son los impactos a niveles económicos, productivos y operativos que estamos teniendo por una situación como la actual, pero también vamos a conocer qué hay en el mundo, qué está saliendo, qué está ahí en boga en este momento y cuáles son esas tecnologías que debemos incorporar. Y para las personas que están incorporándose al mundo laboral o que ya están en el mundo laboral, en la medida que de lo posible ustedes van a ir viendo cómo las organizaciones incorporan estos procesos para poder generar oportunidades, para poder viabilizar muchos de los proyectos que no solamente es factibles, sino viables y que esto permite en el mediano, corto plazo, pues habilitar estas tecnologías minimizando los costos operativos, que es tal cual la gestión nuestra. Etiquetadores inteligentes, como les comentaba, el RFID, en los modems, GPRS, sensorización de contenedores. Ahora hasta los pallets podemos generar e identificar exactamente dónde se encuentra, cuántas han sido las posiciones o uso que tienen. Utilizar todo lo que es la tecnología IoT, el Internet de las Cosas, en los procesos logísticos, nos brinda una cantidad de información relevante. Y sobre todo, aquellos que conocen también o que han escuchado hablar del picking, voice picking, ya aplicado al Internet de las Cosas, nos puede dar mucho más información y nos puede brindar muchos más datos para toma de decisiones. Pero al final, todo esto que podemos ver aquí es parte de esa gama de oportunidades que tenemos como profesionales y ejecutivos de la cadena de suministros y que debemos incorporar en nuestra cartera. En muchos de los casos, aquellos que hemos tenido la oportunidad de crecer en estos ambientes, se nos vuelve relativamente fácil, pero cuando vienen muchos más avances y hablamos del tema de robótica, hablamos de la Big Data, hablamos de realidades mixtas, donde podemos gestionar y diseñar un centro de distribución, identificar cuál es el flujo y analizar cada uno de los potenciales puntos de quiebre o potenciales puntos de avance, como se les llama, nos pueden brindar, primero, tenemos el conocimiento para hacerlo, si no, bueno, entonces tenemos que conocer cuál es el panorama para poder generarlo. Dos datos más, Big Data y la realidad mixta. Estas dos ya en función, y más la realidad mixta. La robótica colaborativa. Y no es extraño ver una mano robótica, ya lo podemos ver en países, bueno, en la industria automotriz está muy pujante el tema de la distribución. Ya en centros de distribución podemos ver muchas carretillas, transelevadores, carros satélites y manutención, dispensadores también que son autónomos y que minimizan la interacción humana, pero siempre se requiere la interacción humana. Algunas personas decían, y veía hace algunos días un estudio en Europa en el que mencionaba que hay un estrés, ¿verdad? En temas de empleo en Europa porque esperan que hayan transportes autónomos, camiones no conducidos por personas, la robótica en algunos de los almacenes, la automatización y como claro, al tener esto ellos y Europa en particular, muchos de sus procesos automatizados,
eh, pues el impacto es mayor. Nosotros creo que estamos en esa etapa, ¿verdad? De automatizar, de incorporar estas tecnologías, pero al nivel a la velocidad que va esto, definitivamente en el corto mediano plazo ya lo vamos a ir viendo incorporando en cada una de las operaciones. Muchos de ellos ya los tenemos, ya podemos hablar de que ya existen y que definitivamente tenemos que incorporarlas, aquellas que todavía no conocemos. Por eso la importancia de conocer la gama, el abanico de opciones y de oportunidades que se brindan. Blockchain, con esta tecnología se certifica la traza de procesos logísticos, tanto de logística inversa como de tratamiento de residuos, que este va a ser otra palabra interesante. Se habla que para estos próximos 5 años, prioridades importantes, todo el tema del reciclado, todo el tema de conocer dónde está el desperdicio, qué hacer con el desperdicio, consumos energéticos, temas de energía hídrica a través de turbina hídrica, energía eólica, lo que tiene que ver con el impulso del viento y algún otro tipo de energía que puede minimizar el impacto y dejar minimizar también el tema de la huella de carbono. Simulaciones 3D, que también ya las vemos ya incorporadas en muchos de los pensum universitarios, análisis de layout, producción de nuevos elementos y creación de gemelos virtuales, para identificar algunas posiciones, para hacer riegues, hasta para hacer entregas. Entiendo que hay algunas pruebas que se están realizando. Integración colaborativa de esta información fluye digitalmente, todo lo que tiene que ver con el intercambio de información entre mercados, entre empresas. Eso también se está dando, cómo linkear un sistema con otro, cómo identificar cuáles son los campos clave que nos permiten hacer un enlace entre cada uno de los sistemas y sobre todo, bueno, hablamos, si ustedes pudieron verlo, de las tecnologías habilitadoras claves para optimizar la cadena. ¿Cuáles son esas tecnologías? Ya vimos las tecnologías, por un lado. Imagínense que vimos en este sector aquí las tecnologías que existen en este momento. Del otro lado podemos apreciar también cuál es el panorama económico. Nos falta identificar dos factores adicionales y uno de ellos es las características del profesional logístico. ¿Cuáles son esas características clave que pueden permitir al profesional logístico salir adelante en este nuevo orden, en este nuevo sistema, en este nuevo esquema laboral, ¿verdad? En el cual nos vemos. No hablamos del orden mundial y todos esos factores que ya ustedes han escuchado, pero hablamos del nuevo orden logístico, porque esto sí es una realidad. Nos ayuda a tomar decisiones, nos permite agilizar procesos, nos permite adquirir o impregnar la tecnología en cada uno de nuestros procesos, generar trazabilidad, identificar qué procesos automatizados pueden ser mucho más efectivos y cómo ello nos lleva a profesionales de mucha mayor capacidad, sobre todo aprender a tomar decisiones con menos información en menos tiempo. Para ello tenemos que conocer cuáles son esas tecnologías que nos pueden apalancar. Y una de ellas, y son de las principales características del profesional, y les digo, vamos a decir, hay información, claro que sí, muchos datos, mucha información, pero lo relevante es identificar cuál es el panorama y sobre qué línea de trabajo yo voy a decidir generar mis datos o acompañar mi carrera. El Internet de las cosas. Una de las cosas más importantes y características de la Revolución 4.0 es el Internet de las cosas. Nos permite controlar absolutamente todo. Si nos permite controlar en una casa, vamos a poner el ejemplo, cortinas, iluminación, audio, temperatura, es exactamente el mismo labor que puede ejecutar en un centro de distribución. Usted puede habilitar cortinas de descarga o carga, habilitar procesos de recepción o despacho, usted puede identificar la cantidad de ingresos que tuvo a través de toda la estadística, identificar las productividades que nos tenemos con cada uno de nuestros colaboradores, la movilidad que tienen, la temperatura. Cuando hablamos de la temperatura, hablamos de se le llama o le llamamos nosotros las redes de movimiento, que es identificar dónde se generan los mayores movimientos y cómo generamos mayor fluidez en algunos cuellos de botella. Todo esto lo podemos apalancar a través del Internet de las cosas aplicada a los centros de distribución. No solo dentro de la misma fábrica, sino también que las máquinas y sistemas conecten con equipos y sistemas que pertenezcan a otras fábricas. ¿A qué temperatura salió el producto que estamos recibiendo? Si fuese un producto que requiere temperatura o requiere refrigeración o requiere calor. En su trayecto, ¿cuál fue su temperatura máxima, su temperatura mínima? ¿Cuál ha sido la evolución del producto y el análisis del traslado? El impacto del traslado, cómo puede afectar o no puede afectar cada uno de los productos. Y hablemos de productos como los aceites, como las mantecas, como el combustible, que de repente requieren cierta temperatura. Uno pudiera decir, ¿y eso dónde y cuándo? Pero
trasladar manteca líquida, en algún momento tenemos que calentar las pipas para poder realizarlo, ¿verdad? Los transportes. Eh, Hablemos un poco de la red de vacunación, que se requiere una temperatura para que la vacuna llegue óptima a uno de los usuarios, ¿verdad? De las personas que se les va a aplicar. Ahí es donde el Internet de las cosas funciona. Es esta temperatura adecuada. Esto permite que las cualidades del producto no se vean afectadas. Bueno, es precisamente eso. Entonces, el Internet de las cosas ha sido como uno de los principales detonadores de todo el tema tecnológico, impactando a los profesionales de la logística 4.0. Y permite llevar control absoluto sobre la producción que se realiza. Otro de los datos importantes que debemos tener eh, cuando hablamos específicamente de todo el tema del profesional, los sistemas ciberfísicos. Fíjense bien, primero, analizar la data. Primero, identificar cuál es la data y poder analizarla. Eso es IoT. Como segundo factor, el tema de los sistemas ciberfísicos. Ese enlace entre la tecnología y la mano del hombre, cómo hacerlo. Y hablamos específicamente no solo de la Internet de las cosas, sino de mecanismos ya físicos, controlados, que nos ayudan a monitorizar a través de algoritmos basados en computadoras, en computación, estrechamente integrados con Internet, a identificar cuáles son los movimientos que generamos, a identificar cuál es la repetición que se da, cómo minimizamos esas repeticiones y cómo un robot puede realizar trabajos de transporte, trabajos de transporte interno hablando de un centro de distribución, labores que vayan también orientadas no solamente al transporte, sino también a la distribución de ciertos productos, ¿verdad? A las descargas de ciertos productos, al traslado interno. Todos estos factores cuando hablamos de producción, también hablamos de hasta el hecho de poder soldar un microchip, de poder soldar cualquier resistencia a un sistema de tarjeta que en algún momento se generaba a través de nuestra mano. Hoy ya lo hace una aplicación, ¿verdad? Que nos permite desarrollarlo a través de esta relación que existe, de ese enlace, de este concatenar todos los sistemas ciberfísicos actuales. Otro de las aristas importantes, son tres. Y la tercera, el conocimiento de las tecnologías de la información. Entonces, podemos conocer el proceso logístico, sí, conocer la tecnología de la información, cuáles son las actualizaciones, cuáles son los apps, los desarrollos tecnológicos y cada uno de estos desarrollos, cómo está impactando nuestra cadena. Pero para poder conocerlos hay que estudiarlos y analizarlos, ¿verdad? Para poder aplicarlos a nuestro modo de trabajo, también tenemos que buscar la manera en el menor tiempo posible de poder identificar sus cualidades, sus beneficios, ¿verdad? Y cómo estos beneficios pueden ser aplicados a cada una de nuestras operaciones. No podemos dejar de lado, dice, que ser un profesional cualificado en las tecnologías de la información, ya que la industria 4.0 va sobre la información que se comparte de un sitio a otro. El saber administrar esta información. Y hay preguntas claves como el Excel, vamos a decirlo. Hoy hablamos de un Excel y imagínense ustedes todas las oportunidades que tenemos hablando específicamente del tema Excel y de todas las oportunidades que nos puede brindar. Quieras o no, en la medida de lo posible, tenemos que nosotros tener la habilidad completa para poder generar respuesta y para poder implementar. Estas tres claves creo que son cruciales que nosotros lo veamos. Voy a repetírsela para que ustedes lo tengan claro. Hablemos de tres. El Internet de las cosas, hablamos de los sistemas ciberfísicos, eso, todo lo que tiene que ver con la automatización y la incorporación de la robótica a nuestros procesos y el conocimiento de la información. Uno tiene que ver con la robótica, con la administración de los datos y el saber cómo el flujo de los datos se administra a través de los sistemas, de la implementación de un WMS, de la implementación de cualquiera de estos sistemas que nos permiten en el corto, mediano plazo eh, solucionar, gestionarnos. Y no quiero irnos sin antes también mencionarles otro dato crucial. Conocimiento de las tecnologías de información, hablamos de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de la impresión 3D y volvemos a repetir el tema del blockchain, ¿verdad? Que quieras o no está ahí cercano a nosotros. La industria 4.0 es y seguirá siendo una realidad y los profesionales debemos enfrentarla. Y para enfrentar es como un reto, tenemos que estar preparados. Y para estar preparados tenemos que conocer cuáles son los entrenamientos que requerimos. Vimos rápidamente un panorama económico, el proceso logístico, como se ve en este momento, y también vemos
como 3 cualidades pueden llevar al profesional logístico 4.0 a estar ad hoc a las circunstancias. 3 de ellas: el manejo de la información a través del Internet de las cosas, el análisis y el conocimiento del tema de los ciberfísicos, incorporando la robótica en nuestros procesos, el conocimiento de las tecnologías de la información actuales. Son los 3 factores. Y dentro de ese último factor de las tecnologías de la información hablamos de la realidad virtual, de la realidad aumentada o mixta, de la impresión 3D, que ya es una realidad en muchos de nuestros países, y del esquema blockchain. Conocer estos factores nos pueden permitir, como profesional de la industria y del sector logístico, tener una ventaja competitiva ante la industria, ante la gran cantidad de profesionales que hay, y sobre todo brindar soluciones, porque no es un hecho solamente de competir, sino de ser solucionador de problemas. Vamos, y al final en la vida, quien más problemas resuelve es quien más oportunidades tiene. Casa, su trabajo, el transporte, su centro de distribución. Ahí estamos solucionando problemas en todo momento, pero para solucionarlos tenemos que tener conocimiento. Y la información nos puede brindar los datos necesarios para poder generar tomas de decisiones que nos permitan en el corto plazo impactar nuestras operaciones con beneficios tangibles y sobre todo que sean duraderos, que en la medida de lo posible estos beneficios nos permitan incorporarlos y identificar la trazabilidad de cada uno de estos procesos y proyectos, ¿verdad? Cuando hablamos del profesional logístico de la industria 4.0, es importante conocer algo más. Y es que no solamente es el hecho de conocer a nivel técnico estas habilidades, sino también nosotros como personas tenemos que generar algunas actividades relacionadas que nos permitan incorporar estos procesos y sobre todo generar enlaces, concatenar con muchas más personas que nos permitan en el menor tiempo posible lograr el objetivo que nos hemos trazado. ¿Qué habilidades debe tener también el profesional logístico? Liderazgo, autogestión, empatía, creatividad en todo momento, siempre ese out of box, como se le dice, o pensar fuera de la caja, un pensamiento crítico. Si así funciona, ¿qué puedo hacer yo para que funcione distinto? Esto no está escrito en piedra, ¿qué más podemos hacer? Colaboración y trabajo en equipo, abrirnos a poder comunicarnos, por eso la comunicación efectiva es tan importante, el hecho de poder eh, transmitir un mensaje, el hecho de poder comunicarnos con muchas más personas y poder brindarles la información que se requiere es crucial. Todo lo anterior, aunado a las habilidades nuestras como personas, puede permitir que el éxito de un profesional logístico en la industria 4.0 se vea reflejado en resultados tangibles para nuestras operaciones y para nuestras organizaciones y empresas. Y no solamente para organizaciones en las empresas, y voy a verlo de esa manera, también para los sistemas de emprendimiento que podemos tener nosotros. O sea, como profesionales de logística no estamos limitados a solo el hecho de poder encontrar, tocar puertas y buscar un trabajo, sino también emprender desde nuestro haber todas las cualidades que podemos hacerlo. Como profesionales sabemos que se requiere tercerización de muchos procesos, pero para poder tercerizar esos procesos requerimos profesionales que tengan ese conocimiento. Y ahí es donde se genera una gran oportunidad. Un ejemplo claro es el delivery. Es un proceso tercerizado al 100. Pues, ninguna de las motocicletas del delivery son parte de quien maneja la aplicación. Todo es un proceso tercerizado. Entonces, esas habilidades de poder identificar esa oportunidad las podemos construir a través de un liderazgo, de una empatía, de una creatividad, de un pensamiento crítico, de una colaboración, un trabajo en equipo y una comunicación efectiva. Unas reflexiones a futuro que quisiera compartir con ustedes. Primero, hay que proteger a nuestros colaboradores. Ya si somos profesionales y tenemos equipos, aprender a proteger a nuestros colaboradores de todas estas situaciones, ¿verdad? Eh, Quieras o no, el virus este es una disrupción en la cadena de suministros en varios sentidos. Entonces, hay que identificar cuáles son las oportunidades que tenemos para poder solventarlos. Em, Ya vamos con las preguntas. Dice, necesitas entender tu exposición, debes entender la cadena de suministros, conocer cuál es el funcionamiento, cuáles son las rutas, identificar cuáles son las oportunidades, vital el manejo de los datos y el uso adecuado de los métodos de aprovisionamiento, ¿verdad? La cadena de suministros, cómo en el menor tiempo posible podemos identificar aquellos proveedores que pueden atender alguna demanda, es vital para poder gestionarnos y para poder tener
la visibilidad en el corto mediano plazo de que el profesional logístico puede solventar todos estos puntos, ¿verdad? Una conclusión ya para ir cerrando y brindarle paso al siguiente expositor. En nuestras empresas, donde la logística conlleva millones de operaciones repetitivas y complejas a la vez, especialmente en sectores donde los márgenes son cada vez más reducidos, la aplicación desde la tecnología, consiguiendo micromejoras, puede marcar la diferencia entre una organización que afronte un futuro excelente o se quede fuera del mercado. Y es ahí donde el profesional y el ejecutivo logístico 2021 de llevar soluciones. Vean esa palabra y quédense con ella, micromejoras. Cada proyecto que impacte desde un punto de vista positivo la organización y que sea liderado a través de un ejecutivo logístico puede brindar soluciones a corto y mediano plazo y sobre todo darle aire a las empresas para poder seguir operando. Entonces la responsabilidad queda de nuestro lado, el poder brindar esas soluciones y estar preparado para poder afrontarlas. Bueno, no quiero ir sin antes comentarles, bueno, dirijo el Centro Logístico Hondureño, en la Asociación de Profesionales de Empresas del Sector Logístico, y ahí nos pueden seguir ustedes en todas nuestras redes, en Facebook, Instagram y también en LinkedIn, ¿verdad? Y por ahí les dejo el mail. No sé si vamos a abrir un espacio para Sí, preguntas, sí, ustedes me doctor indican. Vázquez. Muchas gracias por su intervención y tenemos unas preguntas del público. La primera, desde su experiencia, ¿cómo creen que están las empresas de América Latina frente a la adopción de estas tecnologías de la industria 4.0 y en especial las empresas de Honduras? En este caso tenemos una gran oportunidad y puedo hablar por Honduras y puedo hablar por Centroamérica en particular también. Hoy existe una gran oportunidad para poder acoplar todas estas tecnologías en cada uno de los centros de distribución, en nuestras metodologías, en los temas de transporte y distribución. Y hablo de una gran oportunidad que abre un abanico de oportunidades tal cual como las vimos en este momento, ¿verdad? Hoy todavía podemos encontrar almacenes que no tienen un WMS, podemos encontrar algún tema del sistema de distribución que no cuenta con un GPS y con toda la administración adecuada de estos procesos, pero ya vemos como incorporaciones, como organizaciones y transnacionales, en todo caso, traen estas tecnologías. Considero que hay una oportunidad importante para poder incorporarlas. Y ahí es donde el profesional y el logístico 2021 puede hacer la diferencia, ¿verdad? Una pregunta, Luis. usted nos comentaba que hay muchas empresas que en este momento no están subidas, digamos, en el tren de la industria 4.0. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Qué es lo que está impidiendo que las empresas no adopten estas tecnologías, sabiendo que ya no son una tendencia, son una realidad y una exigencia, digamos, del mismo mercado, de la misma industria? Hay varias. Creo que el tema del costo en algunas organizaciones se ve bien débil, o sea, hay un costo que definitivamente está impactando la operación y las gestiones. Y sobre todo, voy a mencionarlo, ¿verdad? Hay una generación, ¿verdad? De directores, de gerencias de primer nivel que todavía no ha visto esto como una oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde entra mucho esta gran oportunidad, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? De poder incorporarla. Todavía hay gente que no cree en toda la tecnología, ¿verdad? Y eso en el menor tiempo posible vamos a tener que incorporarlo para poder solventarlo. Entonces, estos espacios de comunicación es lo que nos puede permitir pues incorporarlas y brindarle a ellos las opciones de que puedan identificar la gran oportunidad que nos puede ofrecer el incorporar tecnologías de este nivel, ¿verdad? Perfecto. Al doctor Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, por presentarnos estas características, este perfil que debe tener el ejecutivo logístico, no solo del 2021, sino de los años venideros Un frente a la placer. revolución tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.